clasificación de las plantas, que son las plantas inferiores y las plantas superiores. Las plantas inferiores tienen una estructura muy simple y algunos ejemplos son las algas y los musgos. Y las plantas superiores son más complejas, ya que constan de raíces, tallos y hojas, y algunos ejemplos son los helechos o fanerógamas, que son las plantas con flor. Las algas son organismos vegetales protistas unicelulares y pluricelulares, cuyas células no forman tejidos y carecen de flores, consideradas el primer eslabón de la cadena alimenticia en el ambiente acuático. Son productores primarios capaces de elaborar sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas. Niveles de organización de las algas. Primero, el talo. Es un cuerpo no diferenciado en eje caulinar, que es el tallo, folioso, que son las hojas, y radicular, que es la raíz. Debido a la ausencia de tejido vascular, realiza todas las funciones vitales a excepción de la reproducción. El talo puede ser unicelular, filamentoso, laminar, pseudoparenquimatoso y parenquimatoso, etc. Cenocito, que es un organismo en la cual se dan repetidas divisiones nucleares, pero no citoplasmáticas, de tal forma que es multinucleada. Generalmente no posee divisiones intercelulares, los septos, en el talo vegetativo, aunque se forman al diferenciarse las estructuras reproductoras. Si es sencillo y tubular, es un sifón. El siguiente es el filamento, que es un organismo con células arregladas en hilera, en ocasiones con plasmodesmos. El siguiente es el cenobio, que es una agrupación de células provenientes de la misma generación con una forma definida. El que le sigue es la colonia, que es una agrupación de células que provienen de diferentes generaciones. Las células pueden o no tener intercomunicación celular y especializaciones funcionales. Pueden ser colonias amorfas de forma definida. Pseudoparénquima o pseudotejido. Es un falso parénquima formado por la aproximación y unión de células originalmente desunidas como resultado de abundante ramificación, entrelazamiento, compactación y fusión de filamentos celulares. Parece un tejido parenquimatoso sin serlo. Pueden estar constituidos por filamentos celulares o sifonáceos. El siguiente es el parénquima, que es un tejido constituido por células generalmente isodiamétricas, estrechamente unidas por conexiones intercelulares, llamado también tejido fundamental por ser preponderante en la mayoría de los órganos vegetales. Su desarrollo ocurre a partir de una zona meristemática. Recubrimiento del talo. Uno puede ser mucilaginoso, que es un talo recubierto con alguna sustancia pegajosa. Puede ser de textura viscosa, gomosa o parecida a una gelatina líquida. Procede de la degradación de la celulosa y diversas sustancias pécticas. Y la siguiente es el carcareo o calcificado, que es el recubrimiento de carbonato de calcio. Lo siguiente es la pared celular. La pared celular es una cubierta rígida externa a la membrana celular y secretada por el citoplasma. La pared celular de muchas algas tiene arreglos y estructuras características, entre las cuales se encuentran el caliptra, que es el engrosamiento de la pared celular en la cual quedan restos de la pared parental a manera de anillos. La siguiente es colígada, que es el producto de la división celular en la cual quedan restos de la pared parental a manera de anillos. La espina, que es la proyección de la pared aguzada e incolora. La otra es laminada, pared en la que se pueden diferenciar capas paralelas. También se conoce como estratificada. La siguiente es lórica, que es el engrosamiento de la pared celular que forma una cubierta rígida en las divisiones. La siguiente es collar, que es un cuello delgado alrededor de la abertura por donde surge el flagelo en una concha o lórica. El otro es el trabéculas, que son proyecciones centrípedas hacia adentro de la pared celular de algunos sifones que proveen de sostén. Y el último es el septo, que es pared o membrana que divide a una cavidad o estructura en dos o más partes.
Plantas superiores. ¿Qué son? Las plantas superiores son aquellas plantas con órganos diferenciados y que asimismo contienen tejidos vasculares, la cual les permite asegurar la supervivencia en el medio terrestre. Las plantas tienen tejidos especializados para realizar el proceso de fotosíntesis y para la conducción de la savia y del agua. Algunos de estos tejidos conceden la rigidez para que la planta conserve la estructura adecuada y otros se encargan de la protección, crecimiento y reproducción de estas plantas. Diferentes tejidos que tienen las plantas superiores. El primero es el tejido de protección. Estos tejidos cubren la superficie externa de los tallos, las hojas y protegen la deshidratación y posibles lesiones mecánicas. Las células de protección están ubicadas en la epidermis de la hoja rodeando los estomas, estructuras que permiten el intercambio de gases entre la parte interna y la parte medio externa de la planta. La exodermis es el tejido de protección que recubre la parte externa de la raíz. Estas células están protegidas de la desecación por medio de la suberina. El segundo tejido es el tejido de sostén. Los tejidos de sostén tienen como función ayudar a sostener las plantas y proporcionarles una solidez. Estos tejidos están situados en el tallo y se clasifican en dos tipos, colénquima y esclerénquima. El colénquima es un tejido extendido debajo de la epidermis de los tallos y el peciolo de las hojas. Las células del colénquima contienen paredes celulares en los ángulos que permiten una resistencia para cumplir con las funciones de sostén. El tejido del esclerénquima posee paredes celulares secundarias que permiten un mayor grosor y resistencia de las plantas. Asimismo, cuenta con una sustancia llamada lignina, la cual suministra sostén y resistencia mecánica adicional a los tallos y raíces. El tercer tejido es el tejido de conducción. Aquí las plantas superiores cuentan con un sistema especializado de conducto o vasos, conocidos como tejidos vasculares, el cual conduce hacia las hojas el agua y los minerales esenciales para el proceso de fotosíntesis. El xilema y el floema son los tejidos vasculares. El primer tejido transporta el agua y los minerales desde la raíz hasta las hojas, y el segundo distribuye los productos fabricados en las hojas hacia los órganos. Cada uno de estos presenta células especializadas para fibra de soporte, conducción, almacenamiento de alimentos y agua. Una sustancia importante en las plantas superiores es la savia vegetal. Bueno, aquí la savia vegetal es una sustancia encontrada en el sistema vascular de las plantas. Está compuesta por una mezcla de sustancias orgánicas e inorgánicas. El xilema y el floema, dos tejidos contribuyentes del sistema vascular de las plantas superiores, portan savia vegetal. El cuarto y último tejido que poseen estas plantas superiores es el tejido de reserva. Los tejidos de reserva constituyen un volumen del cuerpo de las plantas y su principal función es procesar y almacenar los alimentos. Estos se encuentran ubicados en las partes blandas de las hojas, frutos y flores. El parénquima, como se le conoce a estos tejidos de reserva, está formado por células caracterizadas por su gran tamaño, sus paredes celulares delgadas y por un citoplasma con numerosas vacuolas y plastidios. Existen 4 tipos de parénquima. Primero se encuentra el parénquima de reserva, que está constituido por células de almacenamiento nutritivo. El parénquima conductor se encarga de transportar sustancias de unos tejidos a otros. El tejido parénquima esponjoso o aerífero está ubicado en el interior de las hojas y posee espacios llenos de gases vapor de agua que comunican con los estomas. Por último, el parénquima fotosintetizador, cuyas células contienen gran cantidad de cloroplastos, organelos en los que tiene lugar la fotosíntesis. Su composición. La pared está constituida fundamentalmente por polisacáridos. Aunque existe una fracción glucoproteica, no es un componente protoplasmático, sino que es el resultado de un proceso de secreción de la célula. La pared de las plantas superiores es bifásica, una fibrilar constituida por celulosa y una amorfa o matriz altamente hidratada, donde los polisacáridos mayoritarios son las hemicelulosas y las sustancias pépticas, más una pequeña cantidad de proteínas. Comunicación celular. Las células se encuentran comunicadas entre sí por medio de microplasmodesmos, que es una conexión intercelular presente solo en filamentos y formas de cianoprocariota. Y la siguiente es plasmodesmo, que es una conexión protoplasmática entre células adjuntas.
La comunicación básica se produce a través de una miríada de estructuras de tamaño inasequible al microscopio óptico que se llaman plasmodesmos. A través de los plasmodesmos entran en continuidad las membranas plasmáticas de las dos células continuas. Además, cada plasmodesmo es atravesado por un microsáculo del retículo endoplasmático, que por lo tanto es compartido por ambas células. Los plasmodesmos suelen reunirse en pequeñas áreas donde la pared primaria está adelgazada. Estas zonas sí son visibles al microscopio óptico y se llaman campos de poros primarios. Fotosíntesis es un proceso impulsado por la energía de la luz. Se crean moléculas de glucosa y otros azúcares a partir de agua y dióxido de carbono, mientras que se libera oxígeno como subproducto. Las moléculas de glucosa proporcionan a los organismos dos recursos cruciales, energía y carbono fijo. La fotosíntesis es el proceso biológico por el que la energía luminosa del sol se convierte en la energía química necesaria para alimentar los procesos vitales. Las células de una capa intermedia de tejido foliar llamada mesófilo son el principal lugar donde ocurre la fotosíntesis. En casi todas las plantas hay unos pequeños poros llamados estomas en la superficie de las hojas, los cuales permiten que el dióxido de carbono se difunda hacia el mesófilo y el oxígeno hacia el exterior. Cada célula mesófila contiene organelos llamados cloroplastos, que se especializan en llevar a cabo las reacciones de la fotosíntesis. Dentro de cada cloroplasto, las estructuras similares a discos llamadas tilacoides están dispuestas en pilas que se asemejan a panqueques y se conocen como granas. Las membranas de los tilacoides contienen un pigmento de color verde llamado clorofila que absorbe la luz. El espacio lleno de líquido alrededor de las granas se llama estroma, mientras que el espacio interior de los discos tilacoides se conoce como espacio tilacoidal. Se producen distintas reacciones químicas en las diferentes partes del cloroplasto, y estas dos partes se pueden dividir en reacciones dependientes de la luz y en el ciclo de Calvin. Las reacciones dependientes de la luz, en las que se dan las reacciones biolómicas en el interior de la planta, se producen en la membrana de los tilacoides y necesitan un suministro continuo de energía luminosa. La clorofila absorbe esta energía luminosa y los electrones de sus capas exteriores son excitados, desencadenando una cadena de transporte de electrones semejante a la electricidad, que se convierte en energía química y en presencia de agua mediante la formación de dos compuestos, ATP, adenosintrifosfato, una molécula de almacenamiento de energía, y NADPH, nicotin-adenin dinucleótido fosfato, un portador de electrones reducido en un proceso llamado fotofosforilación y que puede ser acíclica, que es oxigénica, o cíclica, anoxigénica. El ciclo de Calvin, también llamado reacciones independientes de la luz, se lleva a cabo en la matriz o el estroma de los cloroplastos y no necesita luz directamente. El ciclo de Calvin utiliza el ATP y NADPH de las reacciones dependientes de la luz para fijar el dióxido de carbono y producir azúcares de 3 carbonos, moléculas de gliceraldehído 3-fosfato o G3P, que se unen para formar la glucosa. Mediante diferentes enzimas y aprovechando el dióxido de carbono, así como distintos nitratos o fosfatos, puede sintetizarse distintos compuestos de carbono, compuestos de nitrógeno o compuestos de azufre, necesarios para la manutención y el crecimiento del organismo autótrofo.